Esta es la historia de una canoa naranja y la mentira más audaz jamás concebida por un hombre en crisis. Es la historia de John Darwin, un hombre que se ahogó en el Mar del Norte, o eso es lo que el mundo creyó. Año 2002. Seaton Carew, un pueblo costero en el noreste de Inglaterra. John Darwin y su esposa, Anne, no eran el epítome de la felicidad conyugal, sino la fachada de una vida de clase media a punto de colapsar bajo el peso de la ambición y la deuda. John, un antiguo profesor de ciencias y funcionario de prisiones, no era un hombre de medios modestos. Era un hombre con grandes sueños, con demasiada fe en los esquemas de hacerse rico rápidamente. Compró múltiples propiedades para alquilar, invirtió en tierras, persiguió negocios descabellados. El problema era que ninguna de estas empresas era rentable. De hecho, la mayoría de ellas sangraban dinero a un ritmo alarmante. John se había endeudado hasta el cuello, con hipotecas y préstamos bancarios que ascendían a una cifra que lo mantenía despierto por las noches, cientos de miles de libras. Anne Darwin, su esposa, era una mujer trabajadora y reservada. Había sido maestra y recepcionista de un consultorio médico. Ella no compartía el entusiasmo temerario de su marido por el riesgo. De hecho, se había convertido en su ancla de la realidad, la que intentaba sin éxito frenar la marea de las deudas. Pero la presión era demasiada. Los acreedores llamaban, la quiebra era inminente, y la vergüenza pública se cernía sobre ellos. Para John Darwin, un hombre orgulloso y arrogante, la idea de declararse en bancarrota era más aterradora que la propia muerte. Así nació el plan, un plan tan simple y, a la vez, tan monstruoso, que dejaría a 2 hijos destrozados y al mundo preguntándose cómo alguien podría ser tan cruel. El plan era fingir su propia muerte en el mar. La fecha se fijó para marzo de 2002. Un día frío, pero relativamente tranquilo, en el Mar del Norte. John sabía que para que el plan funcionara, tenía que haber un señuelo, una pieza de evidencia que cimentara la tragedia. Y esa pieza era una canoa roja o, en algunas versiones, naranja. John se lanzó al agua en su kayak. Tenía 51 años, era fuerte, y la piragua era su coartada. Remó cerca de la costa de Seaton Carew. Se aseguró de que algunos lugareños lo vieran, un hombre disfrutando de un paseo matutino. Luego, desapareció. Esa misma tarde, John no regresó a casa ni se presentó a su turno en la prisión. Anne, actuando con una frialdad ensayada, llamó a la policía para informar de la desaparición de su marido. Su historia era convincente, su marido había salido en su canoa y no había regresado. La maquinaria de búsqueda y rescate se puso en marcha de inmediato. Barcos, helicópteros y equipos de la Guardia Costera peinaron una vasta extensión del Mar del Norte. La comunidad se unió a la búsqueda del funcionario de prisiones desaparecido. Fue un esfuerzo masivo, una demostración de solidaridad comunitaria. Unos días después, la pieza clave apareció, la canoa de John, mutilada y sin rastro de su dueño. Fue encontrada varada en la playa de Northgard. La evidencia era innegable, la embarcación estaba destrozada, lo que implicaba una colisión o el embate violento de las olas. John Darwin había desaparecido. Anne se convirtió en la viuda. Su actuación fue magistral. Se la vio visiblemente devastada, asistiendo a reuniones informativas de la policía, recibiendo consuelo de amigos y vecinos, e incluso siendo entrevistada por la prensa, donde derramaba lágrimas por su marido perdido. Detrás de esa fachada de dolor, sin embargo, se escondía una verdad oscura. Mientras el mundo lloraba la tragedia, John Darwin no estaba bajo el mar. Estaba escondido en una habitación secreta, justo al lado del dormitorio de su esposa. Sí, John Darwin regresó esa misma noche, sano y salvo. Anne lo recogió discretamente en un punto de encuentro preestablecido, y lo llevó de vuelta a su casa familiar en The Crescent. La casa de los Darwin había sido elegida estratégicamente. Las 2 casas adosadas, que habían comprado para alquilar, estaban conectadas por una puerta oculta detrás de un armario, permitiendo a John moverse entre las casas sin ser detectado. Durante meses, el hombre que el mundo creía muerto vivió como un fantasma en su propio hogar. No podía salir, no podía hacer ruido, y solo podía moverse cuando era seguro. Anne le llevaba la comida, la ropa, y juntos, esperaban el momento oportuno para cobrar el seguro de vida. El dolor de sus hijos, Mark y Anthony, fue la verdadera tragedia. Ellos creyeron que su padre se había ahogado. Su madre, Anne, tuvo la gélida tarea de consolarlos, de mentirles a la cara, de presionar a las autoridades para que declararan legalmente muerto a John. La vida para John como un fantasma, en su propia casa se convirtió en una tortura autoimpuesta. Era un hombre con un ego desmedido, acostumbrado a ser el centro de atención, reducido a vivir en las sombras. Se afeitó la cabeza, dejó crecer una barba espesa y se escondió. Mientras tanto, Anne realizaba el trabajo sucio.
Con John oficialmente desaparecido, y con la canoa destrozada como prueba irrefutable, pudo iniciar los trámites para que su marido fuera declarado legalmente muerto. Pasó un año y medio antes de que John fuera declarado legalmente fallecido en 2003. Esta declaración era la llave de oro. Permitió a Ann comenzar a cobrar las pólizas de seguro de vida, las pensiones y liquidar las deudas que habían provocado todo este montaje. La estafa ascendía a unas 250,000 libras esterlinas. Ann, con el dinero en mano, pudo pagar la hipoteca de la casa familiar, logrando la estabilidad financiera que John tanto anhelaba, pero que él mismo había arruinado. El engaño continuó durante años. John salía de su escondite de vez en cuando, siempre cubierto con un sombrero y gafas oscuras. Se aventuraba a hacer pequeños viajes con Ann, y en una ocasión, la pareja viajó a Escocia. Para este viaje, John usó un pasaporte falso con una identidad inventada, John Jones. El riesgo era constante, la tensión insoportable. Los hijos de John visitaban la casa con regularidad, lo que obligaba a John a desaparecer en su compartimiento secreto, incluso durante las visitas más largas. En una ocasión, su hijo Mark se quedó a pasar la noche, y John tuvo que esconderse en la habitación de al lado. Ann y John se habían convertido en prisioneros de su propia mentira. Ella, por la complicidad, él, por el miedo a ser descubierto. En 2004, John consideró que el disfraz de John Jones no era lo suficientemente seguro. Se puso en contacto con un amigo y juntos viajaron a Canadá, donde John visitó varias bibliotecas para investigar la posibilidad de obtener una nueva identidad legal. Fue un fracaso. La vida de un fugitivo en su propia casa se hizo intolerable. John se cansó de las sombras. Empezó a soñar con una nueva vida bajo el sol, lejos del frío de Seton Carew, lejos de los ojos curiosos de los vecinos. Panamá, ese sería su nuevo paraíso. Con el dinero del seguro, Ann y John comenzaron a planificar su huida. En 2006, Ann viajó a Panamá para explorar opciones. Se enamoró de un apartamento en un complejo de lujo frente al mar. Era el epítome de la vida que John había prometido: sol, arena y riqueza. Ann vendió la casa familiar, consolidó los fondos de la estafa y se preparó para reunirse con su marido en Centroamérica. Antes de partir, tuvo que despedirse por última vez de sus hijos, quienes seguían sumidos en el luto por un padre que en realidad estaba esperando en una gasolinera a que terminara la despedida. En el verano de 2007, John se unió a Ann en Panamá. Había viajado con su pasaporte falso. Allí, vivieron durante un tiempo bajo la apariencia de una pareja jubilada, explorando oportunidades de inversión inmobiliaria. Compraron tierras, soñando con un hotel ecológico. El paraíso parecía estar al alcance de la mano. Pero la vida de estafadores no es fácil. La inestabilidad financiera en Panamá, combinada con la presión psicológica de vivir bajo identidades falsas, comenzó a hacerme ya. John se sentía inquieto, y Ann estaba al borde del colapso emocional por la culpa de haber mentido a sus hijos. El punto de inflexión, el error fatal, llegó de la manera más inesperada: una fotografía. En un intento por publicitar la tierra que habían comprado para su proyecto de hotel ecológico, una agencia inmobiliaria de Panamá tomó una fotografía de John y Ann sonriendo, posando alegremente frente a una piscina. John, por supuesto, no usaba barba. La foto, una simple herramienta de marketing, se subió a internet. En la imagen, estaban Ann, la viuda inconsolable, y John Darwin, el muerto, que acababa de desaparecer. La foto no sería descubierta inmediatamente, pero colgaba en la red como una espada de Damocles. El tiempo se estaba acabando. John, superado por el miedo a la deportación o a una vida como fugitivo, tomó la decisión más extraña y, a la vez, más desesperada de todo el plan. Decidió resucitar. El 1 de diciembre de 2007, John Darwin se presentó en una comisaría de policía en el centro de Londres. Estaba desaliñado y nervioso. Su historia era increíble: amnesia. John alegó que no recordaba nada de los últimos 5 años, desde marzo de 2002. Su último recuerdo era el de remar en su canoa. Dijo que había estado caminando por las calles sin saber quién era, sin un hogar ni propósito, hasta que, de repente, un recuerdo fugaz lo golpeó: el nombre de su esposa, Ann. La noticia del regreso del canoísta se convirtió en una sensación mediática internacional. Los periódicos titulaban sobre el milagro del Mar del Norte. Sus hijos, Mark y Anthony, se apresuraron a reunirse con su padre. El reencuentro fue agridulce. Estaban en shock, aliviados, pero a la vez, confusos por el aparente caso de amnesia. Ann Darwin, que aún estaba en Panamá, regresó rápidamente al Reino Unido para el emotivo reencuentro. Su papel era el de la esposa y viuda agradecida, cuya fe en que su marido seguía vivo había sido recompensada. Actuó con convicción, pero el peso de la mentira era insostenible.
Los detectives, sin embargo, no estaban convencidos. La historia de la amnesia era demasiado conveniente. ¿Cómo había vivido durante 5 años? ¿De qué se había alimentado? ¿Por qué no había sido identificado antes? La investigación se centró rápidamente en Anne. Su regreso apresurado, su aparente calma, y el hecho de haber cobrado el seguro de vida tan pronto. Los detectives sabían que la única manera de que John estuviera vivo era si Anne había sido cómplice. La prensa, que había celebrado el milagro, se convirtió en el depredador. Y entonces, llegó la catástrofe. El periódico Daily Mirror obtuvo la fatídica fotografía de la agencia inmobiliaria de Panamá. En la foto, John y Anne, bronceados y sonrientes, estaban parados uno al lado del otro en un apartamento. La fecha de la foto era 2006, mucho antes de que John regresara de la muerte. El fraude quedó expuesto de la manera más brutal. La imagen del muerto y su viuda, juntos en el paraíso tropical, era una prueba irrefutable. La policía confrontó a Anne con la fotografía. Ella, ya rota por años de mentiras y el miedo constante, se derrumbó. Confesó todo el complot, admitiendo que había sabido que John estaba vivo todo el tiempo y que había mentido a sus propios hijos. El dolor de Mark y Anthony fue inconmensurable. No solo su padre no había muerto, sino que su madre había sido parte de la mentira. Habían llorado, hecho el luto, y sufrido por la pérdida de un padre que vivía a pocos metros de ellos y que ahora regresaba solo para ser un fugitivo. Su madre, a quien creían víctima, era una cómplice. La traición familiar era total. El cuento de la canoa, que comenzó como un intento desesperado por eludir la bancarrota, terminó en una sala de tribunal. John Darwin y Anne Darwin fueron arrestados y acusados de fraude. John se declaró culpable de 7 cargos de fraude y de usar un pasaporte falso. Anne, en un intento por salvarse, se declaró no culpable, alegando coacción marital. Su defensa argumentaba que John, un hombre manipulador y con un temperamento fuerte, la había obligado a participar en el plan bajo amenaza. El juicio de Anne se convirtió en el foco de atención pública. Los fiscales presentaron correos electrónicos entre John y Anne, intercambiados mientras John estaba desaparecido. Los correos mostraban a Anne como una participante activa y, en algunos casos, entusiasta del plan, discutiendo la estrategia para cobrar el dinero y planificar su futura vida en Panamá. La defensa de coacción marital se desmoronó. Los verdaderos protagonistas del juicio fueron Mark y Anthony Darwin, los hijos traicionados. Subieron al estrado y testificaron sobre el dolor que les había causado la mentira. Describieron la agonía de creer que su padre había muerto en un trágico accidente, el luto que nunca debió existir, y la profunda traición de su madre. Sus testimonios fueron desgarradores. El juez no tuvo piedad. Al dictar sentencia, afirmó que las verdaderas víctimas no eran las compañías de seguros, sino los hijos de la pareja, cuyo dolor había sido manipulado y utilizado para el fraude. John Darwin fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión. Anne Darwin, a pesar de su alegato de coacción, fue condenada a una pena ligeramente más larga, 6 años y 6 meses. El juez argumentó que su participación había sido crucial y, más importante, que su traición a sus hijos era un agravante del delito. El caso Darwin se convirtió en una advertencia, una historia de avaricia que devoró los lazos familiares más sagrados. El dinero del seguro fue confiscado, aunque recuperar todas las ganancias demostró ser un proceso largo y difícil. En prisión, la pareja se divorció. La mentira que habían construido para salvar su estilo de vida terminó por destruir su matrimonio y su familia. Anne pasó 3 años en prisión y fue liberada en 2011. Al salir, hizo lo que pudo para reconstruir su vida. En una entrevista, expresó un profundo remordimiento, especialmente hacia sus hijos. Afortunadamente, con el tiempo y cartas de disculpa, sus hijos encontraron en su corazón el perdón. Anne logró, poco a poco, reinsertarse en sus vidas. John, que fue liberado en 2013, se casó de nuevo y se mudó al sudeste asiático, buscando una vez más la huida de su pasado. Su relación con sus hijos sigue siendo tensa. La historia de John y Anne Darwin, el hombre de la canoa y la viuda que mintió, es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la desesperación financiera y el ego. Comenzó con la avaricia y un kayak abandonado en la orilla. Terminó con la desintegración de una familia, la condena pública y el dolor que ninguna cantidad de dinero podría borrar. La mentira más grande no fue la que le contaron al mundo, sino la que le contaron a sus propios hijos. Una mentira que costó 5 años de luto inmerecido y una traición que resonará mucho después de que la marea haya borrado las huellas de la canoa en la arena. La canoa naranja, una vez un símbolo de aventura, se convirtió en el emblema de la estafa más increíble de Inglaterra.
Y el hombre que regresó de la muerte demostró que hay destinos peores que ahogarse, vivir en la cárcel de tus propias mentiras.